Vidas modeladas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. En esta ocasión, Efesios 4, 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despojémonos del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístasen del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Saludar a todos mis hermanos de la Asociación del Alto Magdalena, de manera muy especial a todos los maestros de Escuela Sabática. Nuevamente en esta semana reciban un caluroso abrazo de parte de este servidor y de parte de todos los que trabajamos aquí en las oficinas de la asociación. Para nosotros es una alegría poder llegar ante ustedes con un repaso más de la lección. Una semana más, un repaso fascinante que sabemos que con la ayuda de Dios va a repercutir en bendición para todos nuestros hermanos y amigos que asisten a nuestras clases. Como cada semana tenemos dos invitados muy especiales. En esta ocasión tenemos a nuestro pastor Daniel Mora. Pastor, qué gusto poderle tener aquí. Bienvenido, el pastor Daniel Mora, pastor de la iglesia de Leticia, Amazonas. Muchas Es gracias. nuestro pastor invitado. Eres muy amable de haberme permitido hoy participar de este grupo tan especial como es nuestra hermandad, que se edifica cada día con la lección y al finalizar la semana fortalecen su fe con repasos como el que vamos a hacer hoy. Qué bendición, pastor. Y esperamos de que esta lección llegue allá al Amazonas, con la Allá va a ayuda del llegar, Señor. muy seguramente. Claro que sí. Y también tenemos el gusto de compartir con el pastor Jonathan García. El pastor Jonathan García es el pastor de la iglesia amigable, de la iglesia. Es un proyecto especial que desde la División Interamericana se está manejando y él nos está acompañando. Así que, pastor, qué gusto también tenerle. Gracias, Pastor César, por la invitación. Es un gusto estar acá. Realmente disfruto mucho de la lección de la Escuela Sabática, este tipo de espacios, de escenarios. Envío un caluroso saludo también a cada uno de los integrantes de la asociación, del Alto Magdalena o personas que nos ven desde otros lugares, a los maestros de Escuela Sabática, realmente con gozo en el corazón y con gratitud en este lugar. Gracias, pastor. Y es muy importante recalcar que muchos hermanos, no necesariamente de la Asociación del Alto Magdalena, nos están viendo, de otros lugares nos están viendo, así que qué bueno que esos hermanos también puedan participar y son todos bienvenidos. Pero vamos a comenzar como siempre lo hacemos con nuestro perlita, nuestra perla pedagógica. Pastor Jonathan, ¿qué consejito le podemos dar a nuestros hermanos maestros para que la lección sea más dinámica, más especial y llegue a cada persona? Bueno, esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos de manera permanente, nosotros como maestros de escuela sabática, y es muy precisa y oportuna. El consejo que daría a apreciados maestros en esta ocasión para generar un vínculo y conexión con los integrantes de la clase es que nos aprendamos El nombre de las personas. el nombre de las personas. Claro, A claro. veces se nos olvida que estamos en una Así sociedad es. impersonal, individualista, y eso afecta a la iglesia. Ajá. ¿Cierto? Y entonces nos acostumbramos a identificar a los integrantes de la clase como tal vez la hermana, la que salta, el hermanito que se sienta en la esquina, El ¿no? del chaleco El azul. que se pone el sombrero, exacto. Sí. Pero olvidamos Su nombre. su nombre. Es algo muy importante para generar un vínculo, para generar conexión. Así que creo que es un consejo. Y el segundo, muy corto, el mejor maestro no es el que más habla, sino el que mejores preguntas hace. Oh, qué Esa bueno. es una frase del doctor Edgar Escobar, ¿cierto? Uno es Sí. maestro de teología, y él siempre nos decía eso. A veces las clases se vuelven un monólogo, ¿sí? Sí, Pero sí. es importante llevar buenas preguntas del tema de la lección y de aplicación. Qué bueno. Gracias, pastor, por los consejos, a ponerlos en práctica. Y pastor Daniel, ¿qué otro consejo podríamos darles? Bueno, yo quiero decirles que aunque en lecciones anteriores se habló del bosquejo, Sí. quería ser un poco más específico diciéndole a ustedes en qué consiste un bosquejo. Hay una introducción, un cuerpo, una conclusión. En la primera parte debe ser breve, algo llamativo, que despierte el interés de las personas, mostrar claramente los objetivos y sobre todo presentar puntos principales que pueden llevar a lo que nos dice aquí el pastor Jonathan, que es poder hacer preguntas. Las preguntas Sí. siempre serán el método mayéutico más esperado para que el alumno pueda avanzar más.
Una introducción es un aperitivo, pero un cuerpo, ese debe estar organizado de tal manera que incluyamos puntos relevantes, ilustraciones, apartar un espacio para que nuestros estudiantes participen. Recalco otra vez el punto del pastor, las buenas preguntas, y ya la conclusión será un resumen breve donde la posible aplicación del tema debemos sacarlo de la parte normal, de la parte bíblica a la parte práctica y pasar el entorno bíblico al entorno de vida de cada uno de nosotros. Una oración final y la motivación para que la persona vuelva a estar dentro de 8 días y prepare su lección y de esa manera participar en la clase. Ok, Pastor Daniel, es decir, que no nos paremos con el folleto de la lección, Día sino, por día. no, sino tengamos un bosquejo bien elaboradito, bien claro. Ok, pero vamos al punto de la lección porque el tiempo es breve y tenemos que ir al foco. Vidas moldeadas. Pastor Jonathan, ¿cómo Cristo moldea la vida de una persona? Porque realmente esperamos que todos nosotros podamos ser moldeados por el Señor. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Es total ese molde que el Señor quiere hacer en nosotros o es parcial? Gracias, pastor. Sí, el molde que hace el Señor es algo que Él quiere hacer, efectivamente. Y es un molde total, ¿cierto? Total. El cambio que hace es un cambio de 180 grados. Si vamos en una dirección, el Señor quiere darnos un giro a otra dirección. Solo que creo que hay un punto que hay que detallar y es que son dos cosas. Primero, hacer un llamado a la paciencia, Ajá. ¿verdad? Porque a veces somos muy impacientes y esperamos que el cambio Ya. sea ya, ¿cierto? Si una persona lleva un par de meses en la iglesia o hasta ahorita está llegando un proceso, queremos el cambio ya. El cambio es paulatino. Debemos ser pacientes, debemos ser constantes. La Biblia compara el justo con los árboles de justicia y el crecimiento, el fruto de un árbol, es algo que requiere de tiempo. Entonces, eso número uno. Y número dos, traje aquí un pequeño... Oye, interesante, una pequeña ilustración. imagen Sí. para ilustrar. Es que nosotros a veces pensamos que el cambio es conductual solamente y nos enfocamos mucho en la conducta de las personas, que es como en este iceberg lo que podemos ver, ¿cierto? Pero realmente el cambio que Dios hace es más profundo, porque Dios comienza a hacer un proceso de cambio en las creencias de las personas, en los valores de las personas y en la cosmovisión. Realmente parte todo de allí. Así que el cambio es mucho más grande a veces de lo que nosotros esperamos. Un cambio muy grande. Claro que sí. Es decir, un Quisiera, cambio profundo. pastor, Sí, colocar la parte bíblica sí, sí. de lo que dice Isaías cuando el alfarero, y él Oh. se pone a ver el alfarero y tiene que más de una vez volver a organizar la vasija porque vuelve y se cae. Entonces este moldeamiento que el Señor quiere hacer no es un prototipo fijo, sino es un prototipo en movimiento que muchas veces tiene que reconstruir. Luego Pablo lo dice que éramos vasijas útiles y las vasijas son precisamente que son llenas de la gloria de Dios. Viéndolo de este aspecto bíblico y uniéndolo con este aspecto conceptual que el pastor nos está compartiendo, yo creo que moldearnos es algo diario. Okay. No es un proceso culminado, sino que la santidad, que es un proceso que Dios nos ha dejado en el plan de la salvación, es podernos permitir que reconozcamos aquellas fallas, pero a la vez nos proyectemos a esos cambios trascendentales que no solo cambian conducta, sino especialmente el corazón, que es lo que el Señor quiere cambiar. Por eso dice, compañeros, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho Nuevo. Es decir, hay una transformación total, no solamente externa, mi mente, mi corazón, mi manera de pensar, de actuar, de vivir, todo lo hace el Señor. Amén. ¿Quiere decir esto que mi manera de hablar, mi manera de actuar, va a fomentar, compañeros, la unidad de la iglesia o puede llegar a fomentar la desunión, ¿cierto? El distanciamiento? ¿De qué manera nosotros podemos entender que aún mi manera de decir las cosas puede llegar a afectar esa unión? ¿Qué podríamos decir, pastor? Sí, claro. Definitivamente nuestra conducta en la iglesia y nuestro estilo de vida suma o resta. Ok. Polemiza o armoniza el ambiente de la iglesia de crecimiento o un ambiente de hostilidad. Así que es muy importante nosotros que revisemos esta parte porque eso afecta la unidad de la iglesia, ¿cierto? Ya sea mantenerla o ya sea
disolverla también. ¿Por qué no? Porque hay iglesias divididas a veces Sí, por actitudes, por palabras, por conductas de personas. sí, eso es importantísimo. Elena White dice, apreciados hermanos, que no seremos solamente juzgados por una equivocación, sino por la tendencia de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. A veces creemos que lo que yo digo o lo que yo hago no afecta a los demás, pero Correcto. definitivamente sí afecta. Para estar unidos o para estar cada día más separados en polos opuestos, ¿no? Pastor, yo quisiera de Sí, pronto, señor. algo que me llevó a pensar esta semana es la palabra hábito. Las personas nos habituamos a repetir acciones y se convierten ya en modos de vida. Tristemente, el hablar fuerte, de pronto los que tenemos la voz muy dura, a veces Sí, se convierte en que están regañando. Alguien decía que se ponía bravo llevando una razón. Y no es sí, eso. sí. A veces tenemos que luchar contra hasta aspectos naturales que ya tenemos, aspectos culturales. Nosotros sabemos que en nuestro contexto nacional hay unas culturas que son más reconocidas que otras, pero aún así la palabra es, la Biblia lo dice, algo sazonado. No es lo que se dice tan importante como la ¿Cómo manera se dice? ¿Qué como se se dice? dice. O sea, las dos cosas tienen ese aspecto. Y a nosotros nos cuesta porque decimos, hablamos con la verdad. No es que con la verdad también se hiere, pero con la verdad debiéramos mostrar es el amor. Y ahí es donde está la diferencia de un texto con el otro. Claro, Pastor Daniel, es que una verdad, y hermanos, dicha sin amor se convierte en una crueldad. Así es. Usted puede decir, no, es que le dije la verdad en la cara. Es que yo sí le digo, ¿no? ¿Cuántos pares son tres moscas que dicen? Yo sí le digo a las personas lo que es. Pero realmente, cuando uno deja eso sin el espíritu adecuado, es una crueldad. Así Así que es. no hay que hacerlo. Muy bien, por eso el Señor dice, miren, Colosenses, hermanos, un texto que me parece importante de resaltar en la lección, capítulo 3, versículo 12. Miren el consejo que da. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Será que en las relaciones en la iglesia hay que tener paciencia? Por supuesto que sí. Y miren el versículo 13, algo muy interesante. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Amén. Eso es clave si queremos tener iglesias unidas. Soportarnos y perdonarnos. Pero pasemos a otro aspecto de la lección importantísimo también que nos lo traía esta semana y es Efesios 4:18, compañeros, Sí, sí. habla acerca de que el gentil, Pablo les dice es que los gentiles tienen una conciencia entenebrecida. Pastor Daniel, ¿es posible uno llegar a ese límite hasta de ir un adventista del séptimo día a la iglesia y sin embargo tener una conciencia, una espiritualidad entenebrecida, lúgubre? ¿Qué podría decirnos? Yo pienso, pastor, que en la iglesia hay asistentes y hay creyentes. Ok. Y cuando usted es asistente, usted cumple con unos requisitos para pertenecer a un grupo. Ujú. Se identifica, alguien te dice, a mí me gustan los adventistas, su forma de adoración, otros como explican la Biblia, Sí, pero no significa que eres creyente. De hecho, para los hebreos, gentil es alguien que no era judío, sí, sí, que sí, sí. no era de la sangre de Abraham. Entonces, ellos dicen, para ellos es normal actuar así. Pero nosotros en un contexto cristiano podemos ser alguien que proyectemos una coraza, pero no tengamos un cuerpo. ¿Cierto? Es fácil construir una apariencia. De hecho, vamos a hablar de los vestidos. Sí, Más adelante vamos a ver. sí, Cualquier vestido nos podemos colocar, pero no significa que nuestro cuerpo se parezca al vestido que se ve, así se luzca bien. así es, así es. Tristemente, nosotros hemos llegado a ser de los hábitos, y vuelvo a recalcar en los hábitos porque es un tema que me gusta hablar mucho, de repetición de acciones que a veces nosotros comentamos, hacemos y obligamos que el contexto se parezca como lo queremos ver, pero no como en realidad es. Yo puedo hablar mal de alguien, fácilmente llevar una imagen ante otros y tristemente dañar la dignidad de esa persona sin ni siquiera saber cómo se llama, solo porque me dio una impresión y con esa impresión llevar a este estado que dice la palabra de estar entenebrecido, o sea, Una ya no tenerle conciencia. temor a nada.
O sea, entenebrecido es ya haberle perdido el respeto y hasta los límites, haberlos sobrepasado. Así es decir, ser como un poco como turbia nuestra percepción espiritual, ¿cierto? Sí, Cuando Pablo habla acerca de que el Espíritu Santo quiere penetrar, hermanos, quiere hacer una transformación, ya lo dijimos hace un momento, de fondo, no solamente externa. externo. No es el vestido externo, es Ah, aquí, adentro de mi corazón. Esa ilustración que ya el pastor estaba mencionando acerca del vestido, pastor, ¿qué es exactamente lo que la lección nos quiere mostrar? Y Pablo, ¿por qué habla de que nosotros vamos aquí a ver el cambio de ropa y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo era el tema ahí en el tiempo de Pablo con el tema de los vestidos y qué es lo que está simbolizando, pastor? Bueno, esta Jonathan. pregunta es una pregunta crucial en la lección de la escuela sabática porque nos lleva un poco a la cultura de ese Ajá, tiempo. ajá. Y el autor de la lección hace un pequeño análisis del contexto, el trasfondo cultural, en donde la ropa, a diferencia de la que tenemos hoy, no se cambiaba tan fácilmente, ¿verdad? Hoy día para nosotros es muy familiar Sí, sí, sí. cambiarnos y tener mudas de ropa todos los días diferentes. En ese tiempo, según el autor de la lección, era inusual que una persona tuviera más de una muda de ropa. Era costosa también. Era muy cara, de paso también, así que Difícil. era difícil Sí. y era un ambiente de subsistencia, ¿cierto? En ese tiempo, Ok. las inclemencias del tiempo pues hacían que una persona usara un manto, una capa, ¿cierto? Para cubrirse del sol. Pero es interesante ver aquí que la lección de la escuela sabática equipara, o el apóstol Pablo, usando esa figura de ese tiempo, la ropa vieja como símbolo de pecaminosidad y la ropa nueva como símbolo de la salvación en Ok, Cristo. Así que ok. encontramos algo allí muy interesante. En otras palabras, el cambio de vida era algo tan notable como cambiarse la ropa en el contexto del primer siglo. O sea, así debería haberse reflejado el cambio de vida en los Efesios. Yo creo que por eso, compañeros, es que el libro de Zacarías, aunque la lección no nos la trae, pero Sí, hermanos, tenemos que ampliar la lección y buscar por allí y tratar de profundizar. Y el libro de Zacarías 3. Zacarías 3 menciona precisamente un elemento de juicio. Y dice, es que yo vi al sumo sacerdote Josué delante del Señor y lo vi con vestiduras viles, Viles. envejecidas, viles, que esas vestiduras viles simbolizan la imperfección del ser humano, la pecaminosidad, la justicia propia del ser humano. Correcto. Pero sí. Zacarías dice, cogí ese vestido, se lo quité, le puse vestiduras de gala que simboliza la justicia perfecta de Jesús, que es lo que precisamente Pablo le está enfatizando a los gentiles. Le está diciendo, miren, ustedes necesitan estrenar una nueva ropa, una nueva, y es porque Cristo quiere colocarles el manto de su Hay justicia. algo que quería Sí, intervenir aquí, pastor. sí. Isaías 61:10, cuando habla de la justicia que cubre precisamente en el momento y compararlo con Génesis 3, cuando el mismo hombre elabora sus propias vestimenta. Y es bueno que veamos el contexto bíblico de lo que representa una nueva muda, porque aquí en Efesios más adelante vamos a ver que es la justicia y la santidad de la verdad. La justificación no proviene de un acto de merecimiento, sino de un acto de amor, que precisamente el Señor se quita un manto y nos lo transfiere. Es algo interesante que lo que decía de la ropa me llama la atención porque la vestimenta de Jesús se la sortearon y era que no tenía Tenía costuras. costura, o Ajá. sea, era un enterizo Era fino. y era de lino fino, dice Ajá. la palabra, que permitía. Entonces el Señor a nosotros no nos coloca un manto para cubrir pecados, sino es un manto para presentarnos delante de Dios limpios como si nunca hubiésemos pecado. Muy bien, muy bien. Excelente ese punto de vista, hermanos. Hay que enfatizarlo, pero vamos avanzando más. Recuerden, no es bueno terminar media hora con solamente dos tópicos o tres. No, tenemos que tratar de abarcar lo más importante de la lección. Qué pena, pastor. Sí. Había hecho 3 procesos para este cambio de la ropa. Entonces, el primero es despojarnos Sí, del harapiento trapo que traíamos por culpa del pecado. Eso quiere decir romper hábitos. Ahora, al romper hábitos, viene el segundo paso que se llama experimentar una renovación en el interior, que es lo que presenta aquí Efesios 4, sí. con la renovación del Espíritu Santo. Y tercero, al experimentar esta renovación del interior, vestirnos de un nuevo modelo de vida, como fue allí
el sumo sacerdote de Zacarías 3 que recibió ese manto de justicia. Perfecto. Pastor Jonathan, ¿se puede uno poner bravo como cristiano? Pero por supuesto que sí. Pero no me va a poner bravo. No. Pero ¿por qué dice Pablo, airaos pero no pequéis? ¿Cómo se puede manejar eso, pastor? Gracias, pues es un desafío muy grande que tenemos. Realmente creo que ahorita pues los estudios que se han hecho de inteligencia emocional, por ejemplo, en las Sí. personas, enseñan que el punto no es tener X o Y emoción, sino cómo gestionar, ¿verdad? ¿Cómo La manejarlas? emoción, así es. Ajá. Y desde niños debemos reconocer que hay ciertas emociones que no sé por qué, por códigos culturales, por costumbres, a veces como que queremos que el cristiano no sienta ira, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dice, sí, airaos, de hecho Jesús se airó también, pero no pequéis, ahí tenemos el desafío de no hacerlo, pero claro que sí, sin duda, es una de las emociones del ser humano, Dios nos hizo así, pero pues el tema es que a veces también usamos eso como pretexto para estarnos airando, ¿cierto? Sí. Para perder los papeles y para decirle a las personas muchas cosas hirientes y ahí es donde falla. Es que una cosa, pastor Daniel, es cuando yo me enojo Correcto. porque mi ego es lastimado. Y otra cosa es cuando siento indignidad porque están siendo injustos o están lastimando el pueblo de Dios o están siendo incorrectos. Mire, el Señor Jesús, el pastor Jonathan mencionaba, Ah, él se molestó, se incomodó, pero ¿por qué? Porque la casa de Dios la habían vuelto cueva de ladrones. Negocio. Era un negocio. Es decir, él se sintió indignado porque estaban lastimando los principios del Señor. Así que yo creo que ahí es donde está donde marca el equilibrio y la gran diferencia, ¿no? Eso es importante. Y la lección también nos mencionaba que eso pone muy triste al Espíritu Santo. correcto. Porque ¿qué es eso de contristar, Pastor Daniel, al Espíritu Santo? Es algo que de hecho es el pecado imperdonable. Me llama mucho la atención porque Faraón decía que él había producido el alejamiento de Dios. Luego dice que Dios se alejó del faraón. Pero en ambos casos tiene razón. Cuando el Espíritu Santo no está como intermediario, o nos acercamos o nos alejamos de Dios. Cuando David pecó, le dice, no quites de mí Tu Santo tu Espíritu. Santo Espíritu, Ajá. porque precisamente es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros a reconocer, inclusive que nos enojamos y querimos, porque el que está enojado no reconoce que está enojado, él dice yo estoy bien, Sí. y usted sí le pregunta, él está mucho mejor, entonces mejor se calla para dejarlo bien, Sí. pero es el Espíritu Santo el que toca allí. Ay, eso es muy importante, hermano. Es muy importante porque resulta que a veces no tenemos la concepción de que el Espíritu Santo se puede alejar del ser humano cuando constantemente, de una manera rebelde, está pues hiriendo a los demás, lastimando también el corazón de Dios, ¿cierto? Eso es importante. Pero Pastor Jonathan, el Espíritu Santo quiere sellarte a ti y a mí. ¿Cómo es ese tema del sello que la lección nos traía en el enfoque de Efesios, ¿no? Queremos, ¿qué es lo que quiere decir con que el Espíritu Santo está sellando a los redimidos? Bien, esta pregunta también es muy importante. Realmente el tema del sello del Espíritu es un tema que tiene que ver con una marca, ¿no? Porque ese es el sello, es Ajá. como una marca. Y por otro lado, el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla o en perfeccionarla Correcto. hasta el día de Jesucristo. Entonces yo me lo imagino como en términos gráficos, como cuando se está elaborando una obra, se compró una propiedad y se sella la obra. Ustedes no han visto Ajá. obras con Ajá, sí. cintas cerradas. Sí. Ahora, el tema es que algunas obras han quedado abandonadas. Lo importante es que permitamos que nuestra obra, que Dios empezó en nosotros, cada día avance, ¿cierto? Ese edificio vaya creciendo. Y de esa manera, como en términos gráficos, podríamos ilustrar que el Señor quiere cambiar nuestro carácter, Ujú. ¿cierto? Quiere que esos frutos de la compasión, del amor, del perdón, se vean manifestados en nuestra vida y que nuestra conciencia no esté entenebrecida, sino como dice el profeta Isaías, dice a la ley y al testimonio, porque si no hablaran conforme a ella, es porque no les ha amanecido, o sea, están en oscuridad, están entenebrecidos. Que la luz de Dios a través de su palabra nos ilumine cada día. Ok. Pastor, Sí. quería agregar algo más. Sí, me gustó. Ya nosotros hemos hablado del tema en lecciones anteriores, Efesios 1:13 dice, el que también en vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado en el Espíritu. Y ahora viene
en el Espíritu Santo de la promesa. Ahora viene el 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si nosotros no hacemos un cambio de haber aceptado el llamado a la salvación, entonces no estamos generando una expectativa para lo que viene. Estamos aceptando que el Señor tiene que salvarnos como estamos. Sí, el Señor nos encuentra como estamos, pero se llama justificación. Luego viene el proceso de la santificación, que es el sellarnos por medio del Espíritu Santo para que comencemos a transformar. Más adelante vamos a ver esos 6 pecados, producto del mal uso del don del habla, pero también luego vamos a ver las 3 bendiciones cuando nosotros por medio del Espíritu Santo alcanzamos y confirmamos estos 2 textos que acabamos de leer de la misma carta de Efesios que habíamos estudiado en lecciones anteriores. Es decir, apreciados pastores, hermanos, que el Señor nos está separando, sellando, separando para la redención que es en Cristo. Amén. Es decir, ningún ser humano debe temer de que ha sido llamado para la salvación. Pero como dice el pastor, lógicamente hay que permanecer en Jesús para que el Espíritu Santo haga una transformación completa. Como decía, el que comenzó la buena obra, la terminará. La va a perfeccionar. Amén. Y la va a terminar. Así es. Muy bien, eso hará que haya una serie de transformaciones, de una serie de vicios que Pablo le decía a los Gálatas, mire, ustedes tienen que dejar esos, a los gentiles, tenía que dejar esos vicios. Recuérdenos, Pastor Jonathan, ¿cuáles son? La lección no las traía. El autor de la lección, a la luz de la escritura y de este segmento de Efesios, enumera 6, que son amargura, malicia, gritos, enojo, ira y maledicencia. Estos son los que mencionan. Pero a veces, hermanos, uno quiere, y Pastor Jonathan, uno dice, yo no quiero gritar, yo no quiero maldecir, yo no quiero... Pero más se demora en proponérselo que en hacerlo. ¿Dónde debe estar nuestra lucha? ¿En dónde debe estar el secreto para que una persona pueda cambiar ese tipo de cosas? Bueno, pues esto es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como cristianos, ¿cierto? Y definitivamente hay varias cosas que podríamos mencionar para poder nosotros con la ayuda del Señor ser personas consecuentes con lo que creemos, porque ese nos cuesta, es una lucha constante. Pero creo que una de las maneras es meditar en el hecho de que Dios es bondadoso con nosotros. Muchas veces fallamos y el Señor y el amor de Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Me parece que estar contemplando a Jesús de manera permanente es algo que nos transforma para poder ser como Él, ¿cierto? Tener ese modelo presente todo el tiempo nos asemejará a Él y nos ayudará a vencer. Perfecto. Pastor, Tenemos que de pronto agregar algo, y Sí, señor. es que el versículo 24 de Efesios 4 nos dice, renovaos en vuestro entendimiento, o sea, la mente es la que produce el pensamiento es el que produce la acción es la que crea el hábito, porque nosotros vemos que las personas dicen groserías más por hábito, porque ni siquiera lo piensan, ya es algo que Automático. salen. Una persona iracunda dice, en este momento me voy a irar. No, mantiene con una posición a la defensiva y a la ofensiva también. Una persona malediciente no puede ver lo bueno de la vida, sino que siempre está recordando con sus palabras y es una actitud. Vuelvo y recuerdo lo que o este servidor enfatizado en esta lección, es qué hábitos de pensamientos tenemos que nos llevan a crear palabras y acciones que luego se manifiestan allí en nuestra naturaleza. Ok, perfecto. Entonces, compañeros y hermanos, qué importante entender que todas esas malas acciones, ira, amargura, gritaría, todo eso, Sí. bueno, el Espíritu Santo quiere hacer esa obra de transformación. Amén. Y es el único que lo puede hacer. Sumisión al Espíritu, dirección por el Espíritu y el Señor transformará todo. 2 preguntas finales y cerramos con la lección porque estamos ya con el tiempo medido. Pastor Jonathan, ¿algún texto que usted quisiera recomendar que el maestro no deje de explicarlo en esta semana? Sí, el texto definitivamente hace poco lo tocábamos y es Efesios 4:30, ¿cierto? Donde habla del Espíritu Santo. Tal vez por el tiempo obviamente no lo podemos hacer, ¿cierto? El Espíritu Santo como un ser con personalidad es algo muy importante, ¿cierto? Y no ser indiferentes en esa relación con Él, que no es una relación de Una energía. ni con una energía, ni como con alguien, un conocido por ahí que tenemos, sino que es una relación que empezó el día de nuestro bautismo, especialmente con Dios, y nos llevará, ¿cierto? Durará toda la vida hasta la eternidad. Ese texto es clave,
Por a veces por el tiempo no alcanzamos a llegar hasta allá. Pero hay que Entonces, hacer, hay que trabajar. hay que trabajarlo. Pastor Daniel, su texto. Yo quisiera recomendar 1 Corintios, aunque no lo hablaba en la lección, pero me llama la atención porque en sus últimos 3 versículos del capítulo 2 dice: de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y voy a resumir aquí por cuestión de tiempo, y dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos La mente. la mente de Cristo. Amén. Uniéndolo ahí con Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ok. Muy bien, mis hermanos y pastores, para finalizar, ¿cuál sería el centro de la lección de esta semana? Me gustaría que pudiera, Pastor Jonathan, usted mencionarlo en este momento. Gracias. La nueva vida en Cristo debe de ser algo tangible. Debe verse en nuestras palabras, en nuestra conducta. Debe reflejarse, ¿cierto? No podemos decir que hemos aceptado al Señor y ir en contravía de todos los consejos que el apóstol da en el hecho de manifestar perdón, bondad, ¿cierto? Palabras para edificación, con gracia. Debe verse y debe alimentarse a través de la enseñanza de Jesús, como lo dice el versículo 21, que cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra manera de actuar. Muy bien. Muy bien. Quiero agradecerle al Pastor Daniel, muy amable. Dios Muchas le bendiga, gracias. Pastor. Gracias por su compañía. Saludes a los hermanos de Leticia Amazonas, a todos ellos allí un abrazo cordial, son parte de nuestra asociación y los queremos en Cristo y los tenemos en nuestras oraciones. Gracias, Pastor Jonathan, también por su participación. Dios le bendiga y Un placer queridos, estar acá. gracias, Pastor, muy amable. Y este ha sido, mis apreciados hermanos, la lección de esta semana, nuestro programa Estudiando para Compartir. Recuérdenlo, cada 8 días estamos haciendo este esfuerzo de llevarles a ustedes un resumen que con la ayuda de Dios sea una herramienta más para bendición de la iglesia. Que Dios les bendiga y que tengan un repaso de lección muy, pero muy bendecido. Muchas gracias.